Dios les bendiga. Este día vamos a dar inicio a la serie de enseñanzas, doctrinas bíblicas fundamentales. Para dar inicio quiero tomar lectura en 2 de Timoteo 3:16 en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Toda religión, todo credo tiene una serie de doctrinas fundamentales y también tiene un texto sagrado o una sabiduría superior. De esos textos es donde sacan todas las enseñanzas y le enseñan a los feligreses la manera que deben comportarse y cómo deben vivir. Vamos a mencionar las religiones monoteístas. Por lo menos está, por ejemplo, es el Islam. El Islam tiene como texto sagrado el Corán. El Corán enseña que el hombre, para acercarse a Dios, debe vivir una vida recta, una vida justa, y de esa manera puede alcanzar la salvación. También está el judaísmo. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo, es una religión monoteísta, abrahámica, de igual manera que el cristianismo y el islam. El judaísmo enseña a guardar la ley de Moisés, a observar las fiestas solemnes y también a observar las tradiciones. El Talmud, por ejemplo. El libro sagrado, o por lo menos el libro superior del judaísmo, es la Tanaj, conocida por nosotros como el Antiguo Testamento, ya que nuestro Antiguo Testamento es su texto sagrado, las enseñanzas que Dios le dio al pueblo de Israel. Nosotros, como texto sagrado, nosotros como cristianos observamos las enseñanzas de la Biblia, que no solamente contiene el Antiguo Testamento judío, sino también el Nuevo Testamento superior, diría yo, a las enseñanzas judías, son las enseñanzas bíblicas. La Biblia es la palabra de Dios, la escritura, como lo hemos leído en 2 de Timoteo. La palabra proviene del vocablo griego biblos, que quiere decir colección de libros. No es un solo libro, ni siquiera es un solo autor. Cuando usted tenga el privilegio de tener una Biblia en sus manos, sepa que fueron muchos años de historia, fueron muchos autores y son muchos libros los que contiene la Sagrada Escritura. La Biblia fue escrita en piedra, en papiros, en pergaminos, por diferentes hombres, ricos, pobres, desde pastores hasta reyes. Pero siempre la inspiración, esa es la regla de oro, proviene de Dios. Por eso los sinónimos de la palabra Biblia son las Sagradas Escrituras, las palabras de la profecía, las Escrituras simplemente, o la revelación de Dios. Fue escrita en hebreo, en arameo, algunas porciones, y también en griego, ya en la época final de la Escritura. Pero siempre Dios es el que tenía el control de lo que se iba a escribir. El contenido bíblico es muy diverso. Nosotros encontramos historia, datos específicos de la sociedad y de los imperios que rigieron el mundo primitivo, hasta poesía. Pero hoy vamos a hablar del contenido principal de la Biblia. Uno de ellos es el mensaje profético. Desde Moisés hasta Malaquías, y aún en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús y Juan en Apocalipsis hablan de datos específicos que han tenido un lugar en la historia. Profecía que en su tiempo, en el tiempo que fue dicho, se veía muy lejano, pero hoy vemos que mucho de eso ya se ha cumplido. Otras cosas se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Los profetas tenían un lenguaje muy específico. Muchos de ellos los escuchamos decir: así ha dicho el Señor, porque los profetas daban el mensaje de Dios al pueblo. También encontramos las enseñanzas de Jesús.
Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan han tratado de poner un orden, una secuencia a cada enseñanza de Jesús, desde que Él comenzó su ministerio hasta que fue recibido arriba en gloria. Jesús enseñó muchas cosas que para nosotros hoy en día son reglas de oro, nosotros como cristianos. Por ejemplo, que nosotros somos la luz del mundo y no podemos esconder esta luz, que somos la sal de la tierra, los que le damos sabor a la vida de todos los seres humanos. Esas enseñanzas deben estar muy marcadas dentro de nuestro corazón. La Biblia también contiene el testimonio apostólico. Cada apóstol fue un testigo ocular de todo el ministerio de Jesús y le vieron resucitado y glorificado, desde el más joven hasta Pablo, que fue el último que fue llamado. Por eso nosotros tenemos que prestarle mucha atención a todo lo que fue dicho por los apóstoles, ya que ellos fueron los encargados de edificar la iglesia, de colocar el fundamento, de llevar a cabo la organización a través de los concilios y de los decretos apostólicos. Cuando la iglesia primitiva cometía un error doctrinal, pues los apóstoles escribían cartas para corregir esos errores dependiendo de lo que recibieran del Señor Jesús, ya que sea un mensaje profético, sea la palabra de Jesús o sus enseñanzas, o el testimonio apostólico, todos y cada uno de ellos, sin importar la época, la historia, el contexto cultural, todos hablaron la palabra de Dios. El mensaje central de la Biblia, ya que la Biblia tiene un contenido muy diverso, pero el mensaje es uno: salvación para el hombre. Desde el momento en que Dios lo creó, ha querido salvarlo. Esa es la propuesta de Dios. El apóstol dice que él tenía un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Adán pecó a pesar de que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, y por haber pecado merecía dos cosas: ser desterrado del huerto del Edén y también la muerte. Pero Dios, antes de sacarlo del huerto, hizo dos cosas: lo vistió con pieles de animales, mostrando la expiación por su pecado, la muerte de un inocente por el culpable, y también puso guardianes en la entrada del huerto del Edén, para que así Adán no llegase hasta el árbol de la vida y tomara de su fruto, para ser un hombre inmortal, o sea, un pecador sin esperanza. Dios tenía todo bajo control y desde ese momento se propuso salvar al hombre. Desde allí nosotros vemos en todos los libros la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. La Biblia habla de un portador de la salvación. Solamente Dios puede salvar. El profeta Oseas dice: pero yo soy tu salvador desde la tierra de Egipto. No conocerás a otro Dios ni a otro salvador fuera de mí. Dios es el único que puede salvar al hombre. Cuando se propuso a redimir a la humanidad, Emmanuel vino a la tierra, Dios con nosotros, y es el mediador de un mejor pacto entre Dios y los hombres. También la Biblia nos habla de un camino de la salvación, y es el camino de la santidad, efectuado por la gracia de nuestro Creador. El camino de la santidad es el único camino que el hombre tiene para poder llegar a Dios, ya que escrito está: sed santos porque yo soy santo. Desde que Dios tomó al pueblo de Israel de Egipto, quiso hacer de ellos una nación santa. Pero cuando el apóstol Pedro le habla a la iglesia, le dice las siguientes palabras: pero vosotros sois real sacerdocio, sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia nos habla de que Dios demanda obediencia y santidad, que el hombre viva tal cual como Dios lo creó, a su imagen y semejanza. Por eso en Apocalipsis termina diciendo: el que es inmundo, sea inmundo todavía.
pero el que es santo, santifíquese todavía más. Por eso la Biblia nos habla de los herederos de la salvación, que son todos los redimidos por el Señor, todos los que han sido llamados, justificados y santificados por Él. Él mismo es el que justifica, Él es el que llama. Para usted ser escogido para salvación, debe creer el mensaje del Evangelio y debe vivir en santidad. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a grabar una segunda parte del contenido bíblico. Por ahora recuerda suscribirte, déjanos un mensaje en la caja de comentarios, dale like a este video, compártelo con tus amigos, con tus redes sociales. Dios les bendiga, hasta la próxima.